Ok, vamos a ir al mensaje el día de hoy. El mensaje hoy se titula, si me ayudan con el título, dígalo después de mí. Ahí está, 1, 2, 3. Si escuchas su voz, Dios te protegerá. Una vez más, si escuchas su voz, Dios te protegerá. Voy a leer todos los versículos en la Nueva Traducción Viviente, así que tengo bastantes citas. Voy a ir bien rápido. Primera de Juan 5:19. Todos serán en la Nueva Traducción Viviente. Pero antes, téngalo ahí listo. Pero había en una ocasión estaba una niña, una pequeñita, platicando con un hombre que era ateo. Y en la plática la niña, muy emocionada, estaba tratándole de explicar a este hombre lo que había aprendido en la escuelita en Mundo P, que le habían enseñado que el episodio cuando Jonás desobedece a Dios, se mete al mar y un gran pez lo tragó. Entonces está tratando de explicar cómo Jonás fue tragado por un gran pez, que quizás era una ballena. Y muy escéptico este hombre que era ateo le dice: es que eso es imposible. Es imposible porque la garganta de las ballenas son muy pequeñas, no podría ser tragado, no podría tragarse un hombre. Y está ahí esta niña tratándole de explicar, y al ver que no puede hacerlo convencer a este hombre ateo, le dice: mire, vamos a hacer una cosa. Cuando yo vaya al cielo y me encuentre a Jonás, le voy a preguntar si sí fue cierta esa historia que una ballena se lo tragó. Y el hombre ateo voltea y le dice: ¿y si Jonás se fue al infierno? Y voltea a la niña y le dice: pues le pregunta a usted. Es un chiste. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Dice que el mundo está controlado ¿por quién? El maligno. Ahora Juan 12:31. Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, y ese como un paréntesis, quien gobierna ¿qué? Este mundo. Si se fija, como leímos en primera de Juan, y aquí también está hablando Jesús, está hablando de que el maligno, de que Satanás domina o gobierna este mundo. Es decir, que Satanás gobierna este mundo. Lo dice la Biblia. Acabamos de leer 2 versículos, tanto en primera de Juan como aquí en Juan. Jesús mismo está diciendo: Satanás gobierna este mundo. Pero la buena noticia es que a nosotros, ¿a quiénes? Nosotros, diga, nosotros, los hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. Dice la Biblia en primera de Juan y en Juan que Satanás o el maligno domina o gobierna este mundo. Pero la buena noticia es que los que somos hijos de Dios, Satanás no nos puede tocar. ¿Por qué? Bueno, quiero leerles y regresar a primera de Juan capítulo 5, pero versículo 18 dice: sabemos que los hijos de Dios, ¿quiénes? Los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Dice: porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Y el mensaje es: si escuchas su voz, Dios te protegerá. Es decir, que Dios nos garantiza una protección. Dios nos garantiza su protección, pero hay una condición. Y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí está diciendo primera de Juan capítulo 5 versículo 18 que sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Entonces hay dos cosas: Satanás, el maligno, domina, gobierna este mundo. Pero primera de Juan también nos dice que los hijos de Dios somos protegidos y el maligno no puede tocarnos. Juan capítulo 10 versículo 27. Tengo bastantes citas bíblicas, porque quiero sentar la base bíblica del principio que hoy vamos a ver. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y ellas me ignoran. ¿Sí dice eso?
y ellas me mandan a volar. A ver, vamos a leer una vez más. Juan 10:27. Mis ovejas, ¿qué? Diga bien fuerte, escuchan. Una vez más, mis ovejas, ¿qué? Escuchan. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas, ¿qué? Me siguen. Es decir, que Dios nos garantiza que nos va a proteger, pero también la Biblia nos dice que Satanás, el maligno, gobierna este mundo, pero los que somos hijos de Dios somos protegidos del maligno. Ahora, aquí dice que dice Jesús, mis ovejas escuchan, oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque escuchan mi voz. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Es decir, que Dios nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Aquí nos está diciendo que si hay un momento donde tenemos que tomar una decisión, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Lucas capítulo 11 versículo 28. Estoy mencionando varios versículos para sentar el principio con bases bíblicas. Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. En la Biblia nos da muchas citas bíblicas que tienen que ver con el escuchar la voz de Dios y ponerlo en práctica. Porque el mensaje hoy es, el Señor te protegerá, porque estamos viviendo en un mundo gobernado y dominado por Satanás, por el maligno, pero Dios nos garantiza que Él nos va a proteger, pero hay una condición, y esa condición es escuchar su voz. Y hay un montón de versículos que te puedo dar. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 47. Todos estos versículos nos hablan de saber escuchar la voz de Dios. Juan 8:47 dice, los que pertenecen a Dios, ¿sí está ahí? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Usted pertenece a Dios o no le pertenece a Él? Si le pertenecemos a Él, tenemos que aprender a escuchar su voz. Y aquí dice, con gusto, escuchan con gusto su voz. Uno más, Hechos capítulo 22, versículo 14. Hechos 22, 14. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Nuevamente aquí haciendo énfasis de aprender a escuchar la voz de Dios. Tengo muchos, pero vamos a leer uno más. Isaías 30:21. Todos estos versículos nos hablan de saber escuchar la voz de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 21. Ok, ahí está. Dice, tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá. Fíjate, nos está hablando de cómo la voz de Dios que nos va a dar dirección. Dice, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Este es bien importante cuando tienes que tomar una decisión, porque dice, se desconectó creo ahí, préndanmelos por favor. Tus oídos lo escucharán. ¿Qué van a escuchar? La voz de Dios. Detrás de ti una voz te dirá, ¿tienes necesidad de que Dios guíe tu vida? Bueno, nos está diciendo, tus oídos la van a escuchar. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y uno más, Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y tengo un montón de versículos más, pero la Biblia habla en muchas partes sobre escuchar su voz y ser guiados por Dios.
Y Dios nos garantiza, como leíamos al principio, y los hijos de Dios son protegidos por el maligno. Dios nos garantiza una protección, pero hay una condición. Y la condición de Dios para ser protegidos es escuchar su voz. Yo puedo recordar algunas veces cuando no oí la voz de Dios o la ignoré. Puedo recordar varias ocasiones. Por ejemplo, recuerdo una vez donde yo estaba aferrado a que quería, mi esposa se acordará muy bien, yo estaba aferrado que quería comprarme una moto. Y mi esposa me decía, no tienes que comprarme una moto, no tienes que comprarte una moto. Y yo estaba aferrado y la voz de Dios hablando me decía, no sé. Y yo me aferré, junté y conseguí dinero y fui y me compré una moto. Pero había algo en mi corazón que me hacía sentir bien intranquilo. Recuerdo que me compré la moto y quería dar una vuelta y apenas avancé unos cuantos metros y se ponchó la llanta. Yo iba bien feliz, quería dar una vuelta y se ponchó la llanta. Y dije, chin, bueno, la llevé, la metí al garage de mi casa, le hablé al que me la había vendido y ya no me contestó. Dije, bueno, va a estar ocupado. Y dije, bueno, la tengo que parchar. Me acuerdo que ese día en la noche ahí medio la inflé. Quise salir a dar unas vueltas y me di cuenta que se volvió a ponchar. Dije, chin, la tengo que llevar a arreglar. Bueno, la volví a meter. Al otro día era parte del equipo de pastores de ahí, con mi pastor, el pastor Carlos. Me acuerdo, era un 24 de diciembre. Y había una intranquilidad bien profunda en mí. Y de repente escuché la voz que me dijo, busca, métete a buscar al Repube las placas. Dije, no lo hice, nunca hice eso. Me acuerdo que estaba en la oficinita que tenía. Me metí ahí, puse las placas y me sale con unas letras rojas grandes, reporte de robo. Dije, no puede ser. La perdí todo y aparte en la bronca que me estaba metiendo. Y así como esas puedo recordar un montón de veces donde no oí la voz de Dios. ¿Usted alguna vez no ha escuchado la voz de Dios o la ha ignorado? ¿O soy el único aquí pecador? Puedo recordar un montón, pero solo les platico esa, porque si no me voy aquí a estar echando de cabeza. Pero también puedo recordar cuando sí escuché las veces que sí he escuchado la voz de Dios. Por ejemplo, cuando me acuerdo que tenía aproximadamente entre 15 y 16 años. Yo estaba estudiando música. Desde los 11 años empecé a estudiar música por mi cuenta. Luego bueno, mi primer clase, debo decirles que mi primer clase de música, de instrumento, me la dio mi tío José Luis, que está aquí. Después ya yo le di clases, se volteó. Pero mi primer clase él me la dio. Después yo busqué por mi cuenta y entré después a Bellas Artes y logré entrar becado en una escuela que se llama Fermata. Y me acuerdo que ahí constantemente hacían audiciones, artistas, y de ahí han salido un montón de artistas no cristianos. Y me acuerdo que empecé a audicionar y yo estaba bien emocionado porque iba a hacer las audiciones para en ese momento estaba haciendo su banda Cristian Castro y yo me había apuntado ahí. Yo quería ser bajista y me había apuntado y escuché la voz de Dios que me decía, no lo hagas. De hecho, una vez en ese momento estaba tocando ese bajito que tiene, es uno de mis bajos más viejos que tengo. Estaba tocando ese bajo y estaba yo la otra semana iba a hacer las audiciones. Yo me acuerdo que estaba tocando y un pastor, y sí me acuerdo, era el pastor Martín de allá de Mérida. Yo estaba tocando aquí y de repente así en medio de la alabanza se sube y me dice al oído, el Señor te dice que no lo hagas, que no busques. No busques el camino en la música secular. Y se bajó y siguió la alabanza y yo sabía que era Dios hablándome. Y dije, no puede ser, pero y escuché la voz de Dios y decidí
y tenía otros proyectos, y obviamente no eran proyectos que tenían que ver con las cosas del Señor. Y fue algo que me costó mucho trabajo decirle no, pero aprendí a escuchar la voz de Dios. Puedo recordar cuando sí escuché la voz de Dios que nos daba el llamado para pastorear. Yo nunca quise ni nunca le pedí al Señor ser pastor, pero aprendí a escuchar su voz y le dijimos sí, lo vamos a hacer. Recuerdo cuando escuchamos cuando pude decir sí a la voz de Dios, cuando nos envió. El Señor nos quería enviar para ser misioneros. La primera iglesia que pastoreamos hace aproximadamente 11 años en la sierra de Oaxaca, y escuchamos su voz y supimos que sí era Él. Recuerdo cuando el Señor, escuché la voz, y esa es la única vez que creo yo haber escuchado la voz de Dios audible, que nos dijo: abre una iglesia en Tultitlán, y dijimos sí, y ahora usted es parte de eso. Y puedo recordar también muchas otras ocasiones que no se las voy a contar porque si no me voy a quemar, donde no le he dicho no. Pero ¿de qué manera nos habla Dios? Hay muchas maneras en las que Dios nos habla, y voy a tratar de ir bien rápido porque sé que aquí se está asando. ¿De qué manera nos habla Dios? Una, nos puede hablar de forma audible. Yo creo estar seguro que cuando Dios me habló para levantar una iglesia aquí, que escuché la voz audible, porque haciendo recuento, yo estaba en el cuarto de oración ahí en CFN Coacalco. Me acuerdo que estaba caminando, estaba dando vueltas, y de repente sí escuché: abre una iglesia en Tultitlán. Y habíamos varios orando, pero pues cada quien estaba en su rollo. Y yo me acuerdo que me quedé así, y fue lo que me impregnó el corazón. Y este día llegué con mi esposa y le dije: vamos a abrir una iglesia en Tultitlán. A los 2 días le dije al pastor: creo que el Señor me está hablando, y lo hicimos. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesús, usted recordará cuando Jesús lo están bautizando y se oye una voz audible. Dice la Biblia que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye una voz audible que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios nos puede hablar a través de su voz audible. ¿De qué otra forma Dios nos puede hablar? A través de pensamientos, a través de ideas que Dios pone en nuestra mente. No sé si te ha pasado, pero hay momentos donde no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar, incluso hasta cosas técnicas, cosas que podrían parecer que no son nada espirituales, cosas técnicas como cómo solucionar el asunto de una computadora, una guitarra, un instrumento, y de repente viene una idea que ¿cómo no se me había ocurrido? Y Dios nos habla así a través de pensamientos, a través de ideas que Dios pone en nuestra mente. ¿De qué otra forma Dios puede hablar? A través de sueños, a través de visiones. Y de hecho aquí está la profecía de Joel, y la pusimos aquí en 2 mantas grandes para que cada vez que entre se impregne de la profecía de Joel, y nos habla de algunas formas en las cuales Dios puede hablar: a través de sueños, a través de visiones, y uno tiene que aprender. Recuerdo que hace una semana estaba platicando con nuestro hermano Isma, y me decía que constantemente había estado teniendo unos sueños, y cada vez que soñaba eso, algo en un sentido ocurría. Y me dice: y acabo de volverlo a soñar. Le dije: bueno, si pasa, vas a saber que Dios te habla a través de sueños y de esa forma. Y pasó. Entonces le dije: bueno, pues ya estás aprendiendo cómo Dios te habla a través de sueños, pero también a través de visión. Un sueño es cuando yo estoy dormido, y entonces viene un sueño que nos empieza a tocar el corazón, porque todos alguna vez hemos soñado que de repente vamos caminando y luego volamos y cosas bien raras, ¿no? Pero uno sabe cuando hay un sueño que dice: tal vez esto sea del Señor, porque Dios habla a través de sueños. ¿De qué otra forma el Señor nos puede hablar? A través de un sentir. Quiero aquí que leerles Colosenses 3:15 en la NTV, si me ayudan en la pantalla. Colosenses 3:15 dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Esto es lo que me interesa. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Es decir, que nos da paz o intranquilidad. Muchas veces Dios nos habla a través de un sentir, ya sea dándonos paz
o dándonos intranquilidad. Aquí Colosenses, vuélveme a poner Magdi, el Colosenses, aquí nos está diciendo que la paz que viene de Cristo gobierna nuestros corazones. Es decir, que cuando hay un sentimiento de paz en nuestro corazón, eso está gobernando nuestro corazón, y sé que es un sentir de Dios, o todo lo contrario, hay una intranquilidad. Y esa intranquilidad está gobernando nuestro corazón, y Dios nos está hablando, es como que nos está diciendo: no lo hagas, no hagas eso. Y viene un sentir, hay una decisión, hay algo que debes de una decisión, algo que quieres hacer, y tienes una paz. La paz está gobernando tu corazón y sabes que es Dios hablándote, o todo lo contrario, una intranquilidad. Hay algo que vas a hacer, un negocio que vas a emprender, algo que quieres hacer, y hay una intranquilidad, no estás tranquilo, estás bien intranquilo. ¿Te acuerdas, Samuel, cuando una pareja se iban a casar? Se iban a casar y todos lo veíamos y decíamos: es que no, parece que no, o sea, no está bien que ellos estén juntos, porque todo completamente distintos en llamado. Y me acuerdo que la cuñada nos dijo un día antes, o el día que se iban a casar, es que está bien intranquila la chica, no ha podido dormir. Y yo le dije: es que no es no es del Señor. ¿Sí te acuerdas, amor? Y no la conocíamos muy bien, pero su cuñado nos había dicho: no puede dormir. Y le dije: pues es que es una intranquilidad y seguramente el Señor le está hablando. Recuerdo que al paso de los años el Señor nos permitió trabajar con ese matrimonio, y efectivamente si era Dios hablándole, haciéndole sentir una intranquilidad, y le frustró el matrimonio, más bien le frustró el llamado de Dios. Y nos acordamos, y me acuerdo que veíamos, decíamos: híjole, esta hermana cómo quiere, y creemos que Dios la ha llamado y quiere hacer un montón de cosas, y su esposo la frena y la frena y la frena, y no va a poder avanzar más allá. Y me acuerdo que les decía: ¿te acuerdas que cuando se iban a casar no les conocíamos? Y su cuñado nos dijo: no, las últimas semanas no ha podido dormir, está bien tranquila. Luego te digo quién es. Está bien intranquila. Y es que a veces Dios así nos habla. ¿Te ha pasado, has experimentado eso? Que vas a tomar una decisión y viene una intranquilidad. ¿Alguien ha experimentado eso? Y Dios así habla. O al contrario, viene una paz. Sabes que tal vez es algo bien, bien loco, pero hay una paz que sabes que Dios está contigo. O todo lo contrario, una intranquilidad y dices: no. Y es Dios hablando, Dios así habla. ¿De qué otras formas Dios puede hablar? A través de la palabra profética. A través de la palabra profética. Y una persona te da una palabra profética, Dios habla a través de la profecía. Ahora, la palabra profética se puede equivocar, el profeta se puede equivocar, sí, porque somos seres humanos. Pero tal vez es algo que tú ya sabes, que ya traías ahí, que estás meditando, y de repente alguien viene, como el ejemplo que yo estaba tocando ese bajo la otra semana, iba a hacer mi audición, y de repente viene un pastor y me dice al oído: no lo hagas, no busques el camino por la música secular. Y era un pastor que no, lejano, nada más había venido. Yo dije: supe que era de Dios diciéndome: no lo hagas. Y obedecí. ¿De qué otra forma el Señor nos habla? A través del consejo. ¿Te ha pasado que estás en una plática, estás en una conversación, y de repente esa persona, tal vez pueden ser tus padres, tus líderes, tus pastores, y estás platicando y de repente te está dando consejo y dices: es Dios hablándome? ¿Te ha pasado? Este es Dios hablándome. ¿Sí has experimentado eso? ¿O no, ya están bien dormidos? A ustedes Dios les está hablando con sueño, ¿verdad? No con sueños, con sueño. Sí, algunos me están llamando a su lugar, están diciendo que vaya, porque están así. Amén. ¿Te ha pasado que estás en una plática y de repente estás platicando y hay un consejo y dices: es Dios hablándome? Y muchas veces no es lo que quieres escuchar, pero sabes, es Dios hablando. ¿Sí te ha pasado? Sí. Así habla Dios. A través de una predicación. La voz de Dios jamás va a contradecir lo que ya está escrito aquí, lo que ya está escrito en la palabra, lo que ya está escrito. Por eso debemos de leer la Biblia. Y aquí te apoyamos con una herramienta que se llama Conectados con la Palabra.
cada día busca la palabra de Dios para saber distinguir, porque está por un lado la voz de Dios, pero también la voz del diablo. Y tus pensamientos también. Ahora, hablando de cómo el Señor habla, hay dos términos, uno que son griegos, uno es logos y otro es rema. A ver, diga después de mí logos. Ahora diga rema. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra de Dios general, para todos. Es una palabra para todos. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una palabra logos, una palabra que es para todos. Pero la palabra rema es una palabra específica para mí, para alguna situación. Tal vez es ese mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estás en un contexto donde tal vez vas a presentar un examen para una oportunidad y has sentido que no lo puedes y estás con esa incertidumbre y de repente estás leyendo y estás haciendo tu cuestionario conectados con la palabra y llegas a la parte que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego la predicación se titula todo lo puedes en Cristo, y luego estamos cantando una canción, todo lo puedo. Esa es la palabra rema, el logos que era para todos se hizo rema, es decir, fue bien específico para ti, sabes que Dios te estaba hablando. Entonces, por un lado, la palabra logos es la palabra que es para todos, pero la palabra rema es una palabra específica. Por ejemplo, yo recuerdo hace unas semanas, por eso vénganse a la reunión de oración. Hace unas semanas estábamos aquí orando y de repente sentí en mi corazón hablarle a Sam y Alex. ¿Se acuerdan ese martes? Le dije, vamos a orar, el Señor les va a dar un bebé. Y yo me acuerdo que empecé a profetizar sobre de ellos la palabra logos, que dice, no habrá en tu pueblo hombre ni mujer estéril. Es la palabra logos. Pero después el Señor empezamos a declarar, a profetizar que Dios le iba a abrir la matriz de Ale, y el Señor les iba a conceder. Y me acuerdo que después estábamos ahí en el lobby y sentí yo de parte de Dios darles una palabra rema, que les dije, no va a ser uno, van a ser dos. Y se asustó Sam, me dije, pero en un solo embarazo. Le dije, no, primero uno y luego otro. Y esa es la rema, algo que es bien específico. Y haciendo el paréntesis, Dios hizo el milagro en esa reunión de oración y después tú hiciste tu parte, ¿verdad? Claro. Pero sí lo que es el logos y lo que es el rema. Por ejemplo, este sábado tenemos una administración para servidores y va a venir la palabra rema para muchos de ustedes, es decir, algo bien específico. Pero bueno, ahora, si yo quiero que Dios me hable, tengo que aprender a callar varias voces. Tengo que aprender a callar la voz del diablo. Ya ves, vieja, te dije que tu mamá, para que se despierte. No, la voz del diablo va a ir contraria a la voz de Dios. Pero también tenemos que aprender a callar la voz de mis ideas. Porque a veces yo tengo un montón de ideas y son unas ideas bien surrealistas, bien que no tienen pies ni cabeza. Y tengo que aprender a callar la voz de mis ideas. Tengo muchas veces que aprender a callar la voz de mis conceptos. Tengo ya unos paradigmas, unos conceptos, y tengo que aprender a callarlas. Muchas veces tomamos decisiones con base a nuestros enojos y escuchamos la voz de nuestro enojo que busca venganza, que ya no busca el que se la hizo, sino el que se la va a pagar, y está tomando decisiones con base a sus ideas, con base a sus enojos. Muchas veces tomamos decisiones con base a amarguras, y tenemos que aprender a callar todas esas voces, la voz del diablo, la voz de mis ideas, de mis conceptos, de mis amarguras, de mis enojos, y aprender a escuchar ese logos y ese rema, esa voz de Dios. Porque muchas veces, si somos sinceros, solamente oímos lo que queremos oír. Muchas veces buscamos la Biblia, queremos buscar la voz de Dios leyendo la Biblia, queriendo oír lo que nosotros ya que tenemos preconcebido que queremos oír. Muchas veces buscamos el consejo, pero solamente queremos que nos afirmen lo que queremos oír, y cuando es algo contrario decimos no, esto no es de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Escuchando la voz de mis ideas,
de mis conceptos y la voz de Dios la estamos callando. Entonces el mensaje hoy es: Dios te protegerá si escuchas su voz. Y al inicio por eso te leí un montón de versículos bíblicos que dice, por ejemplo, mis ovejas oyen mi voz. No oyen su voz, no oyen la voz del lobo, no oyen mi voz y yo las conozco y ellas me mandan a volar. ¿Me ignoran? No, me siguen. Acostúmbrate, hay un tip de oración: acostúmbrate a hacerle preguntas a Dios en tu oración. Porque de esa forma debemos de aprender en nuestros tiempos de oración. Hazle preguntas a Dios y Él te va a hablar y Él te va a contestar. Aprendamos a oír la voz de Dios. Y muchas veces cometemos errores, pero cometiendo errores aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero aprende a hacerle preguntas. Poniendo el ejemplo de la moto: Señor, ¿debo comprarme esa moto? Ay, pastor, ¿cómo vamos a orar por eso? Ore por esas cosas. Pastor, ¿debo orar por cosas que me... Sí. ¿Debo comprarme ese auto? ¿Debo iniciar ese negocio? ¿Debo hacer? Hágale preguntas a Dios y Él te va a hablar. Ese es un tip de oración. Busquen un tiempo de su oración, hágale preguntas a Dios. ¿Debo decirle que sí o debo decirle que no? ¿Debo hacerlo? Y el Señor te va a decir hazlo, o te va a decir no lo hagas, detente, o dale con todas tus fuerzas. Hágale preguntas al Señor. Ahora, muchas veces vamos a cometer errores. Por ejemplo, Samuel. ¿Te acuerdas cuando Samuel era niño? Y de repente hay una voz que dice: Samuel. Y se levanta. No había aprendido a distinguir cuál era la voz de Dios. ¿Y quién pensó que le hablaba? Elí. Pero ¿quién le estaba hablando? Dios. Y va y se levanta y busca a Elí y le dice: ¿qué pasó, Elí? Dice: yo no te hablé, vete a dormir. Se va a acostar otra vez, porque Samuel no había aprendido todavía a distinguir la voz de Dios. Y otra vez vuelve a escuchar: Samuel. Y se levanta y va con Elí. Elí, ¿qué pasó? Yo no te he hablado, ve y duérmete. Vuelve a pasar una tercera vez: Samuel. Va Samuel con Elí y le dice: ¿qué pasó? ¿Me estás llamando? Y es cuando entiende Elí y le dice: no, yo no soy el que te está hablando, es Dios, es la voz que te está hablando. Y cuando vuelvas a oír su voz vas a decir: Señor, habla, que tu siervo, ¿qué? A ver, levante sus dos manos en alto, cierre sus ojitos, y seguramente tiene por lo menos una cosa en la cual tiene que tomar alguna decisión. Tal vez son varias. Téngale en la mente. Diga después de mí bien alto, dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué debo hacer? ¿Listo? Ahora abre sus ojitos. Ese es algo práctico que debe hacer en su tiempo de oración, y el Señor le va a contestar. ¿De qué forma? Bueno, vimos a través de una profecía, a través de un sentir. Estoy dando todos mis tips de oración. Ahora, él aprendió a escuchar la voz de Dios. Cuando era niño cometía errores, no sabía distinguir, pero después vemos que aprendió a distinguir la voz de Dios. Y dice que y Samuel, como un profeta de Dios, podía pararse y decir: esto ha dicho el Señor, esto me ha hablado el Señor, porque él aprendió a distinguir. Le costó trabajo aprenderlo, pero aprendió y se convirtió en un profeta. A tal es así que cuando Dios le habla y le dice: ve a la casa de Isaí y ahí vas a ungir al próximo rey de Israel, él llega. Y de hecho desde antes, desde Saúl, desde que va a ungir a Saúl, Dios le da unas instrucciones, y lo podemos leer en Samuel. Y le dan unas instrucciones casi como de GPS. Dice: vas a ir y bueno, estas instrucciones se las da Samuel, y vas a encontrar un hombre, y luego otros van a estar allá, y luego encuentras pero Samuel va. Ahora Dios le habla, él aprendió a escuchar la voz de Dios, ungió a Saúl, pero Saúl falla, y luego Dios le dice: ve a la casa de Isaí, porque ahí vas a ungir al próximo rey. Y va y le ponen 8 delante de él, y todos parecía ser que estaban calificados para ser el próximo rey de Israel. Pero él había aprendido a escuchar la voz de Dios, a distinguir la voz de Dios, y entre 8 pudo saber cuál era el elegido. Algunos de ustedes, chicas, solamente tienen que elegir entre 2.
¿Será este o será el otro? Saúl tuvo que elegir, perdón, Samuel entre 8 y supo cuál era. Debemos de, se va aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Ahora, otra persona que aprendió a escuchar la voz de Dios fue Pablo. Acompáñenme, Hechos capítulo 6, versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 6 dice: estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. No es 6. Es Hechos, debe ser 16. Sí, 16. Hechos 16, 6. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Es decir, que Pablo y Silas van a predicar un lugar y el Espíritu Santo le dice: no vayas allá. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo les impidió, es decir, que el primer intento, y Dios le dice: no lo hagas. Versículo 7: luego al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Segundo intento y otra vez la voz de Dios: no lo hagas. Nuevamente, versículo 8: así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Recordemos que una de las formas en la que Dios habla es a través de visiones. Dice: puesto de pie un hombre de Macedonia, era una visión, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato. Es decir, Pablo supo que esa era la voz de Dios hablándole a través de un sueño y de una visión, y no la pensó, y dice: salió de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Te das cuenta? Hasta el tercer intento Pablo supo. Primero va a ir a un lugar y la voz del Espíritu Santo le dijo: no es allí, no lo hagas. Y él se detuvo. Dice: entonces es por acá. Y el Espíritu Santo le dice: no es por allí, no lo hagas. Entonces le habla a través de una visión, y Pablo entiende que tenía que ir allá a Macedonia con ese macedonio, y porque había tenido una visión, un sueño, donde un hombre macedonio le decía: ven, ayúdanos, enséñanos. Y dice que Pablo supo inmediatamente que Dios los estaba llamando a Macedonia para predicar ahí. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Creo yo que no sigo aprendiendo, pero creo yo que personalmente que he avanzado en esto, y creo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es? Empiezas a sentir lo que Él siente. La semana pasada platicaba con unos hermanos y me dice: pastor, cuando estaban orando por esta persona, sentí esto y luego sentí lo otro, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo sentimos lo que Él siente, sentimos el dolor que Él siente, sentimos la paz que Él siente, lo que Él siente. Y de esa forma somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Me ayudas, David, con el piano? Hay cosas que impiden que podamos escuchar la voz de Dios. Una de las más comunes que veo es que muchas veces decimos: es que Dios no me habla, no me ha estado hablando. ¿Alguna vez te has sentido que Dios no te habla? Soy otra vez el único pecador. Que estás ahí y dices: es que Dios no me habla. Mira, te hablo de mi persona. Si Dios no te está hablando, muchas veces es porque la última vez que me habló no le hice caso. ¡Pum! Le hablo por mí. Muchas veces Dios deja de hablarnos porque la última vez que nos habló no le hicimos caso.
Pero ¿qué otras cosas impiden que podamos escuchar la voz de Dios? El pecado. El pecado. Los hijos de Elí, volviendo al ejemplo de Elí, el sacerdote Elí, dice la Biblia que estaban en pecado. Mire, acompáñenme a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. ¿Qué impide que podamos escuchar la voz de Dios? Número uno, que ignoremos su voz o que no le hagamos caso. Número dos, el pecado. Y vamos a ver el ejemplo de los hijos de Elí. 1 Samuel 2:12 dice: ahora bien, los hijos de Elí, que Elí era el sacerdote, eran unos sinvergüenzas, que no le tenían el respeto al Señor. Ahí mismo, pero en el versículo 17 dicen: así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Dice las escrituras que cuando venían las personas a ofrecer su sacrificio, sacaban unas pinzas y sacaban lo mejor y decía: esto es para mí, esto ya, las vísceras, lo que está así gachito, esto ya ofrécelo al Señor. Dice que eso el Señor les agradó. Pero no era el único pecado que cometían los hijos de Elí. En el versículo 22, que es uno de los más graves, dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Es decir, que eran unos gigolós. Seducían a las mujeres que estaban ahí ayudando en el templo, que iban con el corazón de buscar a Dios y de ayudar. Estos hombres las seducían, y eso los descalificó. Eso los descalificó para servir al Señor. Y esto descalifica a la gente del ministerio. El tomar, primero hice la ofrenda para el Señor en poco, pero una de las cosas que más le desagradó al Señor fue que estos seducían a las mujeres que estaban ahí en el templo. Cuando ellos tenían que estar ahí para el servicio de Dios, para ministrar, las seducían. Y tristemente en todo el mundo vemos que hombres de renombre caen en este asunto. Por eso es un asunto bien delicado para el Señor. Y este pecado descalifica a cualquier ministerio, el ser seductor con las mujeres. Es el problema de muchos hombres de Dios. Pero ¿qué pasó? Que dejaron de escuchar la voz de Dios, porque seguramente el Señor más de una vez les habló y les dijo: no lo hagas, no lo hagas. Seguramente Dios a los hijos de Elí muchas veces les dijo: no lo hagas, no seduzcas a las mujeres de Dios, no tomen las ofrendas de Dios. Ahora dice la Biblia, cuando leemos el libro de Samuel, iniciando, dice: en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. No había palabra, no había profecía. ¿Por qué? Porque la última vez que Dios les habló, no hicieron caso. Y también ¿por qué cesa la voz de Dios? Por el pecado. Y es hasta que Dios encuentra un hombre, que fue Samuel, que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero estos hijos de Elí fueron descalificados. El problema de muchos hombres de Dios es que dejaron de oír la voz de Dios cuando Él les dijo: no lo hagas, no lo hagas. Y como hombres y mujeres, cuando escuchemos la voz de Dios diciéndonos: no lo hagas, no lo hagas, porque puede ser que sea la última vez que escuche la voz de Dios. Y qué triste seguir ministrando, seguir predicando, seguir cantando, seguir enseñando, cuando ya Dios ni siquiera te está hablando. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Y con este quiero terminar. Y quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Primera de Juan 5, 18, perdón. Sabemos
que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene como protegidos y el maligno no puede tocarlos. Pero ¿cuál es la condición? Escuchar su voz.